Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Damos inicio a la lección de nuestra serie, Los dones del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana que el Señor hizo para nosotros, para que los disfrutáramos, para que lo utilizáramos en cosas que son importantes para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro entendimiento, porque de esa manera Dios quiere que lo amemos a Él, con todas esas características. Así que en esta mañana pues vamos a comenzar nuestra lección. El domingo pasado les dimos una clase de introducción a los dones del Espíritu. Les dijimos que este domingo empezaríamos con uno por uno los dones. En esta mañana la lección se trata del don de servicio, el don de servicio. El texto está en Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. A manera de introducción vamos a decir que el don de servicio probablemente es el menos pedido al Señor por las personas que estamos pidiendo que el Señor nos dé un don y practicado siendo el que más necesitamos en la iglesia. ¿Será que es cierto de lo que necesitamos más en la iglesia? ¿El don de servicio o los otros dones? Bueno, creo que todos los dones son importantes, ¿verdad? Pero el don de servicio es básico para el crecimiento de la obra del Señor en la iglesia. Sí. Se dice que el 80% de los cristianos son espectadores. ¿Será cierto? Eso es lo que hemos visto, que casi la mayoría de las personas que asisten a la iglesia pues son más espectadores que personas que tienen algún ministerio que quieren servir en la obra. Sí. Y solo el 20% se dedica a algún ministerio dentro de la iglesia. Así dice el libro. Así es. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿nuestra iglesia también será así? Pues es probable, ¿verdad? Es muy probable. Es muy probable. Porque si el 100% de hermanos de la congregación estuvieran sirviendo, yo creo que la iglesia no alcanzaría para toda la cantidad de personas que asistirían. ¿Tú crees que la mayoría de los cristianos no han desarrollado el don del servicio? ¿Será esa la causa? Bueno, que no han desarrollado o que no quieren desarrollar. Sí, no lo han pedido. ¿Verdad? Porque no, quizá quieren otros dones que no sea este don. Porque como hay otros dones y a veces los hermanos prefieren otros dones que el don de servicio. Sí. Bueno, una de las razones de esto es porque se cree que el privilegio de servir a Dios es solamente de la familia pastoral. Sí. Pero la palabra del Señor dice que todos tenemos algún don del cual se nos va a pedir cuenta. Eso ya es un poquito más difícil. Es muy bonito recibir un don o varios dones del Espíritu. Pero se nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con el don. Así es.
En 1 Timoteo 4:14, ¿qué leemos? Leemos en 1 Timoteo 4:14, hermanos, si tienen ahí sus Biblias, por favor. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, le dice a Timoteo. Sí, eso dice 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. Es decir, podría ser que hubieran situaciones en las cuales la gente se deprime o quién sabe qué, le pasa algo, y entonces ya se dejan por un lado, ¿no? Sí, tal vez abandonan un poquito la iglesia, entonces ya el don que el Espíritu Santo les pudo haber dado, pues ahí está, ¿verdad? Por eso la Biblia misma nos advierte, no descuides el don que hay en ti. En 2 Timoteo 1:6, ¿qué dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, dice. Sí. ¿Y quién escribió Timoteo y Timoteo Delito? Pues Pablo. Pablo, Timoteo era su discípulo predilecto. Aquí primero le dice, no descuides. En el segundo le dice, que avives el fuego del don que hay en ti. Así que en esta mañana vamos a estudiar pues el don del servicio. ¿Qué es, de acuerdo con el Nuevo Testamento, el don del servicio? Dice que viene de una palabra griega, diaconía, que se traduce como servicio y aparece en el Nuevo Testamento más de 110 veces. ¿Qué opinas tú de esa cantidad de veces que aparece en la el palabra? Nuevo Testamento? Sí. Pues que es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para el desarrollo de la iglesia. Recordemos que pues, la iglesia primitiva principió cuando fue el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, si aparece 110 veces, es porque es una palabra muy importante para el crecimiento de la iglesia. Sí, es cierto. Hechos 6:1-7. ¿No los tienes en tu Biblia? Leamos, ¿los quieres? 6. Vamos a leer entonces, si buscamos en Hechos, capítulo número 6, versículos del 1 al 7. A leer entonces en Hechos, hermanos, por ahí busquemos en sus Biblias, y si lo tienen en su celular, pues pueden buscar ahí en su celular también. Y vamos a leer Hechos 6 del 1 al 7 y vamos a leer qué es lo que nos dice este capítulo de Hechos, ¿verdad? 6 del 1 al 7, entonces nos dice elección de 7 diáconos. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El número 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron entonces a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. El número 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, cuando la iglesia estalló,
que fue el fruto de la oración para pedir el don del Espíritu Santo, pues Pedro fue el primero que se animó a lanzar un sermón, y dice que más de 3,000 o 5,000 personas respondieron y aceptaron a Jesús. Pero tenemos que entender que en ese grupo grande pues había gente de todas partes. Había gente de Grecia especialmente, había gente de Grecia, del pueblo de Israel, había de Macedonia, de Filipos y de todos lados de las ciudades de Grecia. Entonces se dio un problema. Probablemente estaban reunidos en una casa muy grande y ahí pues comían juntos. Y como comían juntos, pues siempre se dan cosas entre los grupos, y los griegos hicieron oficialmente su queja ante los discípulos. Y les dijeron: fíjate que estamos molestos con ustedes porque posiblemente pues Cristo piense que todos somos iguales, pero aquí hay alguna discriminación. Hay alguna discriminación porque la comida que le sirven a las mujeres nuestras que son griegas es siempre más chiquita que la comida que le dan a las de los hebreos. Y eso los tiene muy molestos. Entonces se creó un problema. Y entonces los apóstoles dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Hay un peligro aquí. Hay un peligro porque dejará vamos a tener que hacerlo nosotros. Y si nosotros lo hacemos, entonces vamos a descuidar la preparación de los sermones, vamos a descuidar la predicación. Y entonces eso no es correcto, que nosotros nos pongamos a servir ahí tortillas y frijoles. Y todo lo que se les y todo lo que se les ponía, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, desde el primer momento Dios quería que hubiera buenas relaciones sociales entre las naciones. Y esto estaba echando por un lado la convivencia de los primeros cristianos. Sí. Y entonces, bueno, la solución. Se habla de una solución. Dijeron, porque los apóstoles fueron a decirles a todos los cristianos: no es justo que esté pasando. Y a alguien se le ocurrió la solución. Propusieron que la iglesia eligiera 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que se dedicaran al ministerio del servicio. Y entonces dijeron: busquen entre ustedes 7 hombres que sean así, que Dios los pueda ayudar para que puedan ser buenos servidores. Pero le consultaron al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dio los requisitos que él quería que tuvieran esos candidatos a ser diáconos, se les llaman, ¿verdad? Y los requisitos los puso el Espíritu Santo y le dijo: en primer lugar, quiero que tengan buen testimonio. Buen testimonio. ¿Qué será tener buen testimonio, Celita? Pues seguir todas las instrucciones que Dios te manda en su palabra. Sí. ¿Verdad? Sí. Una por una. Seguirlas, obedecerlas, cumplirlas. Que toda la gente vea el comportamiento. ¿Verdad? Que toda la gente pueda ver realmente el comportamiento de cada uno de estos varones, de los hijos de Dios, donde quiera que estén, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces uno en la iglesia se porta bien, pero ya fuera de la iglesia se porta mal. Si es en el trabajo, o en la casa, o en otro lado, cuando no los están viendo. Por eso dice de buen testimonio. El segundo requisito que puso el Espíritu Santo, sí es cosa seria. Porque dijo
El segundo requisito para los candidatos es que sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas gentes habrán llenas del Espíritu Santo en las iglesias? Probablemente pocas, ¿verdad? Sí. Porque tenemos un cristianismo ahora muy acomodado. Ajá. Sí, que siempre solo queremos sentarnos a ver qué tal está el servicio, qué tal predican, qué tal cantan, qué tal lloran, qué tal son. Pero solo somos espectadores, ¿verdad? Sí. Por eso bueno, dice, llenos del Espíritu Santo. Pero también había una tercera cosa que el Espíritu Santo les pidió. Sí. Sabiduría. ¿Y sabiduría? ¿Qué quiere decir sabiduría? Pues la sabiduría que Dios, es la sabiduría que viene de parte de Dios nada más, digo yo, para que sepan escoger realmente entre lo que es bueno y lo que es malo y seguirlo, ¿verdad? Sí. Obedecerlo, pues, ¿verdad? El servicio es una cosa, es un trabajo físico. No es un trabajo intelectual. ¿Cuál sería intelectual? En este caso. Sí. Bueno, aquí es saber escoger bien realmente y obedecer la palabra de Dios, porque lo demás puramente es físico. Sí, no. Pero hay ya no dentro de los 7, sino dentro de toda la congregación, hay gente que tiene dones. No, que tienen mucho estudio, sabiduría. Bueno, sabiduría intelectual. Sabiduría intelectual, pero también sabiduría para poder manejarse dentro de la comunión de los hermanos. Ahora la sabiduría, Dios la iba a proporcionar. Sí. Sí, porque el mismo Dios dice que si tenemos falta de sabiduría, que la podemos pedir a Dios. Sí. ¿Verdad? Y Él la va a dar, y la va a dar en abundancia. Sí. Bueno, es interesante que el mismo Espíritu Santo no escogiera, sino que dijera los requisitos para tener el don del servicio, que es el don de hacer cosas materiales, el don de servir a la gente, el don de quedar bien con la gente que llega ahí a la iglesia. Y bueno, el mismo Espíritu escogió 3 cosas importantes, hermanos. Fíjense bien, márquenlo ahí, escríbanlo donde quieran. De buen testimonio, gente llena del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios. A esos, pues, los empezaron a buscar y sí, bien, el Espíritu se acaba de derramar en ellos. Y entonces estaban en un estado de euforia. Por eso dice aquí a los cuales Dios mismo escogió, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces tal vez lo que pasa es que humanamente uno los escoge y entonces se equivoca. Pero como ellos habían orado, creo yo, ¿verdad? Llegamos aquí, el Señor mismo los escogió. Él dijo que apartaran a ellos, porque Dios sí conoce el corazón de cada persona. Claro. Bueno, las personas que ahora anhelan pedir dones, porque la gente está pidiendo dones del Espíritu, nunca pedirían el don de servicio, porque lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta a nosotros son los dones así espectaculares, los dones de hacer milagros, de profecía, de lenguas. Pero ¿por qué pedirían eso y no pedirían el don de servicio? Porque a veces en el don de servicio lo ponen a uno a barrer la casa. Y eso sí no les gusta a los hermanos. Entonces, los hermanos que están pidiendo dones deben de tener cuidado con lo que están pidiendo,
porque no sea que estén buscando ustedes su propia grandeza, su propio prestigio personal. Lo que debemos de pedir es que uno sea útil al cuerpo de Cristo. Útil. No importa lo que sea, media vez yo sea útil, yo voy a ser del cuerpo de Cristo. Si pedimos eso, entonces Dios sabrá cuál es el don que va a dar a cada uno, ¿verdad? Sí. Si queremos ser útil al cuerpo de Cristo. Ahora, si es por prestigio personal, entonces ahí sí hay problema. Hay problema. Pero nadie reconoce que lo está pidiendo por prestigio personal. Señor, dame el don de profecía, dame el don de lenguas, dame el don de hacer milagros. Bueno, eligieron, dice, a Esteban. Y de Esteban dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, que era un prosélito quiere decir uno que se volvió cristiano de Antioquía, pero que todos tenían iguales características. Bueno, más rápido. Todos tenían iguales características. A los cuales y el resultado dice que la iglesia, cuando ya con estos se dedicaron a hacer lo que el don de servicio, creció tremendamente, ¿verdad? Iglesia. ¿Será que nuestras iglesias no crecen porque no hay don de servicio? Don de servicio entre los hermanos, Elita. ¿Cómo sería el don de servicio? Bueno, aquí si vemos el don de servicio, son personas dispuestas realmente a trabajar, ¿verdad? Trabajar físicamente y para servir a los demás en cualquiera de las necesidades que las personas tengan. Suponete en este caso, pues era que estaban sirviendo a las viudas de los otros, de los griegos, no lo estaban haciendo igual que a los demás, ¿verdad? Entonces, hay tanta necesidad en estos momentos también, ¿verdad? Tanta necesidad que más adelante vamos a ver que el Señor nos hace una descripción de qué es lo que Él espera que hagamos, ¿verdad? Sí. Por eso el resultado es que los apóstoles entonces pudieron dedicarse 100% al ministerio, porque si ellos tenían que hacer todo, entonces ya no podían atender a las necesidades de las personas, de las viudas o quienes necesitaran de esa atención. Y por eso el ministerio creció, porque entonces ya ellos pudieron dedicarse a la palabra de Dios y a expandir el reino de Dios. Y la gente ya era bien atendida y el número de los discípulos crecía grandemente. Entonces, sí, y aún dice algunos sacerdotes de los judíos creían y obedecían a la fe. Ahora, ¿será que tuvo buen resultado esto? Pues sí, estos mayordomos, o lo que como les queramos llamar, diáconos, mayordomos, sí, pues ancianos. Dios escogió a Esteban, uno de los mayordomos, no escogió a los grandes que estaban predicando y haciendo cosas, no, escogió a Esteban para que fuera el primer mártir, el primero que les diera una buena predicación a los judíos y les dijo, ustedes que no obedecieron y que han tenido aquí, que allá, y la gente estaba tan furiosa, los enemigos de Cristo estaban tan furiosos que se lo llevaron y lo apedrearon a muerte. Pero el Señor Jesús le concedió a Esteban, desde que estaba aquí en la tierra, en el momento en que lo estaban empezando a apedrear, Él dijo, veo a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Le concedió algo muy hermoso. Claro, que era una cosa especial para Esteban, ¿verdad? Porque era un joven, ¿verdad? Era bastante joven. Sí. Entonces tenemos el don del servicio, que es el que estamos estudiando.
Y de acuerdo a Pedro y a Pablo, los principios fundamentales para practicarlos son los siguientes. Porque si tenemos un don es para practicarlo, ¿verdad? Sí. No es para que solo nos lo miren. Porque dice 1 Pedro 4:10. Dice, si alguno habla, hable según las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Bueno, dice aquí, si alguno habla, hable según la palabra de Dios, es decir, no esté hablando tonterías. No son. Hable la palabra de Dios. Si alguno ministra. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, Amén. A quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. El propósito de todos los dones finalmente no es que alguien resulte sintiéndose muy importante. Así es. Sino que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Jesucristo es el que glorifica a Dios. Amén. Amén. Porque a Él pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, ¿qué querrá decir ministrar, Estelita? Aquí dice que quiere decir servir en oración. La palabra ministrar es muy atractiva para prestigio personal. Mucho cuidado, dice, no lo hagas buscando tu prestigio personal y el propósito del don. Dice Pedro 4:10, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, ¿verdad? Sí. Que pertenecen la gloria y el poder. Entonces es servir, ministrar es servir, ¿verdad? Ministrar es servir al prójimo, usando la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de practicar el don de servicio? ¿Qué dice 1 Pedro 4:10? Practicar. Si usted quiere practicar el don del servicio, si le gusta el don del servicio, pues qué bueno. Entonces dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido. Trabájelo, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, si yo recibí el don de servicio, pues trabaje, pues haga algo en la actividad física. Si yo recibí el don de lenguas, pues hable en la calle, porque la palabra de Dios dice que es para el evangelismo fuera de la iglesia. Y si yo recibí la profecía, pues úsela. Porque la profecía no se la va a dar a usted Dios solo para que la tenga ahí guardada, sino para que la use. Se use. Sí, según el don que tenga cada uno. Exacto. Sí. Juntamente con el don de servicio, Dios da la gracia y la sabiduría. Para usar ese don, ¿verdad? Para usar el don y para el ministerio. Y para que ese don origina. Muy bien. Veamos qué dice la Biblia en respecto al don de servir y el reino de los cielos. Veamos entonces qué dice. Espérate un segundito, ¿sí? El don de servir ya lo hemos analizado bastante bien. ¿Y qué pasará en el reino de los cielos? Cuando una gente está sirviendo con todo el amor, porque el que está lleno del Espíritu Santo está obligado a estar lleno de amor para los demás. Amén. Si no tiene amor para los demás, no está lleno del Espíritu Santo, necesita más cultivar su espíritu. Y dice que cuando esto estaba pasando, cuando Jesús estaba con los discípulos, se enfrentaba mucho al problema de que sus discípulos lo único que querían saber era quién de ellos sería el que iba a estar más cerca de Jesús, quién iba a ser en el reino de Jesús el
el ministro de Salud Pública, el ministro de Educación, a ver a quién le dan el mejor puesto. ¿Quién sería el mejor? Es decir, ellos en pensar en servicio ni por donde pasó, ¿verdad? Ni por donde pasó. Muy bien. Lo que ellos estaban viendo es quién de nosotros irá a ser el que va para arriba, candidato a presidente de la República, ¿verdad? Bueno, porque había disputas a cada rato. Y dice que la falta de un espíritu de humildad y de servicio da lugar a celos y envidias. Si yo no soy humilde, si yo no soy humilde y miro a otro que está prosperando, me voy a poner celoso y voy a tener envidias. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor de entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Sí, está diciendo, dejen de estar pensando en eso. Ustedes lo que tienen que hacer es servir, tener el don de servicio. Ya el Señor Jesucristo lo estaba reclamando. Así es. Pero a aquellos no les entraba el don. No les entraba el don. Y en Lucas 22, 27, ¿qué nos dice? Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo se presenta como el ejemplo de humildad y servicio. Sí, Él les pone algo contrario en el sentido de que dice, bueno, en el mundo, ¿quién es el mayor? ¿El que está sentado para que le sirvan o el que va a servir? En el mundo, desde luego, el que sirve es la sirvienta o el sirviente, ¿va? Y el invitado es el importante, es el que está sentado, pero Jesús les dice, yo no vine así, no es así conmigo, sino que... Al contrario. Señor, ¿dónde dice? Yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, el Señor Jesucristo, desde que estaba con ellos, estaba insistiendo en la necesidad del servicio y de la humildad. Sí. Pero ¿cómo cuesta que el ser humano sea humilde, va? Nos cuesta a todos. Sí, solo porque no nos dan una miradita de bienvenida, dice, eso ahí ni siquiera me voltearon a ver, ¿no? Entonces yo ahí ya no pongo un pie más. Sí. Pero por eso es que Dios escogió a gente llena del Espíritu Santo, porque estos están rebosantes de gozo. De la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Sí. ¿Y qué dice Mateo 11:20? Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis entonces descanso para vuestras almas. Otra vez vuelve a insistir el Señor, ¿verdad? Y qué rico sentir descanso en nuestras almas, ¿verdad? Las almas atormentadas son terribles, ¿verdad? La gente anda atormentada en el mundo, ¿eh? Aún en la iglesia la gente está atormentada, algunos no están tranquilos, no se levantan. Y bueno, no hay paz. No hay paz, no hay paz. Si Jesús no mora en nuestro corazón, Estelita. No hay paz, ¿verdad? Por eso dice, aprended de mí. Por eso era que el Señor Jesucristo, desde que estaba con ellos tratando de evangelizar a los discípulos, ¿verdad? Pues les decía, bueno, si ustedes necesitan paz, pues aprended de mí que soy manso y soy humilde de corazón. No humilde de ropa, ¿va? Porque algunos dirían, yo soy pobrecito, entonces mi ropa está llena de hoyos y de remiendos y aquí y de allá, y pues soy muy, muy humilde, dice la gente. Pero la humildad de la cual habla Jesús es humildad de corazón. Que yo no me sienta más grande que el otro, sino que yo sea el que le pueda servir. Le puedo servir en algo. Digamos, Estelita. En Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Y el Señor Jesús insistía, ¿va? Humíllense, porque la humildad va a traer grandeza. El cristiano tiene que ser humilde de corazón para tener grandeza de espíritu. Humilde de corazón para grandeza de espíritu. Y Jesús decía, miren, este muchachito que él todavía no tiene esos prejuicios de que yo soy más que aquel. Este niño es el mayor en el reino de los cielos. Sí. Y eso trae recompensas eternas. El don de servicio trae recompensas Así eternas. es. Si usted quiere tener recompensas eternas, pues Veamos pídale al cuáles son. Señor que le dé el don de servicio. ¿Qué dice Mateo 25, 35 y 36? Bueno, en este pasaje el Señor nos dice claramente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Él dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Sí, fíjate que son recompensas eternas, porque el Señor dice, estas recompensas que yo les doy a ustedes, porque en el texto anterior dice, venid, entrad de una vez al reino de mi Padre, preparado para vosotros. Y eso no, ni siquiera dice que tengan que estudiar mucho, sino que son gente que sirvió. Sirvió y dice, porque tuve hambre y vos me diste de comer. No me preguntaste si tenía yo dinero o no tenía, sino que me viste en situación difícil y me diste de comer. Y eso no son solo los hermanos de la iglesia, eso es todo el mundo. Todo en el mundo, sí. Sí, tuve sed y me diste de beber. Viste mi necesidad y me serviste. Eso es el don del servicio. Fui forastero y me recogiste en tu casa, me diste posada en tu casa. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Tremendo, ¿va? Sí, es que ahí lo pone bien específico. Ahí sí que está. Interesante porque lo que sigue en esta porción es que estos le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Y cuándo te vimos? Y él dice, ¿por cuánto se lo hiciste a fulano, a sotano, a mengano y perencejo? A mí lo hiciste. Así es. Hasta que no comprendamos que todo lo que hacemos se lo hacemos al Señor Jesucristo, no vamos a progresar. Si se lo hacemos bien, el bien que le hagamos al prójimo, se lo estamos haciendo a Jesús. Es como que y el mal que le hagamos al prójimo, se lo estamos haciendo también a Jesús. Que no se lo hicimos. Sí. Sí, Proverbios 3:27, hay una cita muy bonita donde dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Sí. ¿Verdad? También el don de servicio se le está pidiendo al poderoso, no solo al humilde. ¿Y qué dice Santiago 4:17? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Si usted sabe que hay que hacer tal cosa y no lo hace, usted dice, yo no le he pegado a ninguno ni le he hecho daño a nadie, pero no hizo lo que sabía que era bueno para usted, y eso le es pecado. ¿Qué dice? Vamos a ver otras recompensas del don de servicio. A ver, léela tú. Vamos a ver Mateo 25:41, que es una de las recompensas. Sí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Sí, hay una acusación en la cual él manda de una vez al infierno, al que no tenga el don del servicio. Ajá. Y en el otro entonces dice ya, entonces el rey dirá a los de su derecha,
Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces ya aquí les vuelve a decir, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me cubriste, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Qué Estas son las tremendo el recompensas. poder del servicio, del Estas don son- del servicio. Así es. Y tal vez muchos no hemos valorado ese asunto. Y siempre andamos buscando las posiciones mejores, ¿verdad? Los mejores dones. Mejor se me ponen allá de jefe de todos. Regañar a todos. Pues, hermanos, yo creo que todos tenemos que pedir el don del servicio. Porque el que no sirve, no No sirve. sirve, No sirve para nada. no sirve, no sirve. Estelita, despídenos en oración. Oremos entonces, hermanos, y esperamos que esta lección nos ayude a todos, ¿verdad? Para poder ponerla en práctica y obedecer lo que el Señor quiere. Oremos entonces. Te damos gracias, bendito Señor, en esta mañana. Gracias por el tiempo que nos has permitido estudiar este don del servicio. Y te rogamos, oh Dios, por favor, que nos ayudes. Sabemos que hay tanta necesidad en el mundo, Señor, de que practiquemos todos este don. Y tú nos viniste a enseñar cómo hacerlo, cómo practicarlo. Y tuviste tanta compasión de las personas, Señor, de ver a las multitudes realmente con necesidad. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu también nos muestre a cada uno de nosotros, bendito Señor, esa tremenda necesidad que hay a nuestro alrededor, a veces muy cerca de nosotros mismos, de nuestra familia, de vecinos, Señor, de personas que están a la par nuestra. No necesitamos ir lejos como misioneros, Señor, sino hay tanta necesidad cerca. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Sé que un vaso de agua que demos en tu nombre, dice tu palabra, que no va a quedar sin recompensa. Así que, Señor, por favor, te pedimos esta mañana y te rogamos, Señor, que abras más nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga guiando, por favor, para poder ser servidores en tu obra, bendito Dios, y de esta manera servir a nuestro prójimo como tú esperas que lo hagamos. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.